Bienvenidos a la entrevista en línea en este martes 1 de marzo de 2011. Un saludo a los cibernautas y televidentes y también a nuestros compatriotas que nos acompañan en el www.laprensagráfica.com, a quienes están con nosotros por Uniglow, Canal 28 en Houston, Texas. Un abrazo para ellos. Les recuerdo a ustedes que pueden participar. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Este martes hablaremos de una propuesta de política cultural para el presente quinquenio. Ahora se habla de equidad cultural, de inclusión y además de otros temas. ¿Cómo puede entonces la cultura contribuir a enfrentar la exclusión y la inequidad en el país? Ese es, digamos, el tema central, pero obviamente que hay otros en agenda puestos. Está con nosotros en nuestros estudios Héctor Zambur, él es el secretario de Cultura de nuestro país. Bienvenido, Héctor, es un gusto. Bienvenido. Muchas gracias, William. A usted. Bueno, muchas gracias. Bueno, perfecto. Para comenzar, Héctor, explíquenos. Hablan ustedes de propiciar un cambio cultural. ¿Por dónde se comienza a provocar ese cambio? ¿Y por qué un cambio? ¿Qué lo justifica? Bueno, la cultura moldea toda la conducta y los comportamientos humanos, ¿no? La cultura permea todo lo que es la actividad humana. Es parte esencial de la realidad humana. Por lo tanto, según sea la cultura y el tipo de valores y de pautas que esta cultura determine, así va a ser la conducta y la convivencia social. El cambio cultural va a implicar, bueno, fomentar una cultura que promueva una sociedad, una convivencia más pacífica, más democrática, más incluyente, que posibilite una vida más humana en el país. Por lo tanto, yo creo que es importante el cambio cultural. La cultura es esencial para el desarrollo del país. A ver, pero ¿por qué hacer un cambio? Es decir, ¿qué es lo que ¿qué lo justifica el cambio? Yo creo que ¿Se han hecho las cosas mal, no se han hecho como se deben? ¿O qué pasa? Lo que pasa es que tenemos arraigada, recordémonos que, bueno, que la cultura y muchas pautas culturales que tiene arraigada la mayor parte de la población en el país, pues no son pautas ni culturales que favorecen una sociedad más humana, más democrática, más pacífica. Todavía hay muchas pautas culturales más bien que promueven las conductas violentas, excluyentes, autoritarias, y por lo tanto el cambiar todos este tipo de pautas culturales y por unos nuevos valores y unas nuevas pautas más congruentes con una sociedad más humana, más libre, más democrática, más pacífica, yo creo que es importante el cambio. ¿En qué hechos concretos ve usted, digamos, esa promoción de conductas violentas? Por ejemplo, para bueno, ya la misma forma, desde la forma como la gente reacciona, por ejemplo, frente en un accidente de tránsito, por ejemplo, cómo reacciona frente al otro. El tipo de conducta que se tiene hacia el otro, ¿no? Agresiva. Ya ahí, en esas cosas muy pequeñas, se manifiesta ya, por ejemplo, pautas culturales que promueven la agresividad y la violencia. Y eso hay que cambiarlo. Hay mucha intolerancia, hay mucha agresividad, hay mucho irrespeto a la dignidad del otro. Como que la vida del otro no importa. Y más bien, como que los valores que mueven a la gente es, bueno, mi propio bienestar, mi bien, o sea, individualismo, ¿verdad? Y si yo estoy bien, bueno, y los demás no me importa. Ese tipo de conductas individualistas, antisolidarias, hay que cambiarlas. Y eso lo determina la cultura. Entonces, si promovemos otro tipo de cultura, que promueva otro tipo de valores, que promueva la tolerancia, que promueva el respeto al otro, que el respeto al pluralismo, yo creo que podemos conseguir una mejor convivencia. Ahora, pero desde la Secretaría de Cultura es una parte la que pueden hacer ustedes, digamos, no son los responsables totales de establecer pautas sobre esto, pero... Bueno, claro. Es decir, toda la sociedad la que está involucrada en esta situación, por ejemplo, ya que estamos hablando del tema de violencia. Claro, en el tema de como cultura, bueno, la cultura se vehicula y se cultiva desde muchas fuentes, ¿verdad? Y desde muchos medios. Uno son los medios de comunicación. Otra es la escuela, ¿verdad? La familia. De acuerdo. Y bueno, evidentemente no todo depende de nosotros, pero nosotros podemos, como instancia estatal que administra la institucionalidad cultural del país, podemos incidir de alguna forma en un cambio, aunque sepamos de que no depende todo de nosotros. De acuerdo, pero entonces, ¿cuál es el primer paso que ustedes pueden dar en ese sentido, a partir de lo que establece esa nueva política de cultura para el próximo quinquenio?
Bueno, yo creo que una de las grandes estrategias que va en esta línea es posicionar a la cultura como instrumento para propiciar un desarrollo humano integral en El Salvador. O sea, hay que hacer tomar conciencia a la gente de la importancia de la cultura, del peso que tiene en la vida social, y de que por lo tanto la cultura, ¿verdad?, puede propiciar y puede coadyuvarnos todo, ¿verdad?, a un desarrollo humano integral en el país. Esos aspectos sobre todo más espirituales, más de valores, más éticos. La cultura tiene una gran incidencia en ese sentido. Bueno, debo hacer la primera gran estrategia. Y esto se puede hacer por múltiples medios, ¿verdad? Y por múltiples instrumentos que podemos echar a andar. Sí. Debo hacer la primera pausa. Cuando regresemos, sí me interesa que nos aterrice, por ejemplo, en qué acciones concretas, o sea, cómo poder contribuir a esto. Es decir, ¿hay algún cambio en el tema de, no sé, por ejemplo, en el tema de la danza, en el tema de la música? Muy bien. ¿Cómo generar esas Muy condiciones? bien. Vamos a la pausa y volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Héctor Zamur, secretario de Cultura de nuestro país, nos acompaña en nuestros estudios. Le preguntaba a Héctor entonces, ¿cómo la cultura, cómo puede contribuir a generar ese impacto? Porque justamente hemos titulado esta entrevista La cultura para enfrentar la inequidad, pero a forma de pregunta. Entonces, ¿de qué manera? Pero aterrizándolo en algunas expresiones culturales. Estaba pensando, por ejemplo, en el caso de la música. El trabajo que está haciendo la Sinfónica Juvenil, por ejemplo. Entonces, pero ¿cómo proyectar eso que vaya en función de generar otros ambientes, otros escenarios en el país? Y por lo pronto, hacer, por ejemplo, más accesible la música a una mayor cantidad de población. Pero si las actividades artísticas y culturales solo se quedan en la capital o en el centro y para ciertos sectores, pues no vamos a contribuir mucho. Entonces yo creo que un primer paso es difundir el arte y la cultura a toda la población. Y un ejemplo concreto, la Orquesta Sinfónica Nacional, por ejemplo, el año pasado, muchos de sus conciertos los hacía solo en la capital. Y dentro de la capital, solo en la zona de aquí, de San Benito. Este año nos hemos cambiado. Hoy la Orquesta Sinfónica va a recorrer todo el país. Va a ir a San Miguel, va a ir a Chalatenango, va a ir a Huachapán. También en San Salvador, por supuesto, ¿verdad? Pero ya tratamos de que la Orquesta Sinfónica y su música tenga una mayor presencia y mayor público pueda tener acceso a ese tipo de cultura. Ahora, pero tampoco se la están quitando a otros sectores y decir, no, pues ahora no, pero, dejamos estos sectores excluidos porque, y vamos a porque generar... siempre se da también para estos otros sectores, pero antes lo que pasa era que solamente era en una sola, para un solo sector y para una sola zona geográfica. Eso no puede ser. Eso lo estamos cambiando ahora. La temporada sinfónica ahora hoy abarca todo el país. Incluso San Miguel, que antes era muy abandonado, ¿verdad? Casi no había nunca un concierto de la Sinfónica, hoy se está haciendo. Igual vamos a hacer con la danza, con la Compañía Nacional de Danza. La Compañía Nacional de Danza hoy tiene giras por todo el país y utilizando cada vez más espacios para que mayor público tenga acceso a ese tipo de manifestación. ¿Y eso cómo le cambia la vida a las personas? Es decir, ¿de qué manera le cambian las actitudes? Un joven que vive en el oriente del país, San Miguel, Santa Rosa de Lima, donde ya ha estado la Sinfónica, por ejemplo,
ayuda en bueno, que los jóvenes puedan tener una visión no es, distinta. El efecto no se ve inmediatamente, pero yo creo que a la larga, yo creo que tenga experiencia y que tenga la posibilidad de tener una experiencia, un disfrute estético, un gozo estético de escuchar música, de por lo menos llevar su vida un poco más humana de lo que se lleva, ¿verdad? En ese tipo de situaciones en las que están. Yo creo que eso cambia bastante. Es un aspecto. El otro gran aspecto que es lo que estamos implementando es el sistema de coros infantiles, el sistema de coros y orquestas infantiles y juveniles, que se van a iniciar en los municipios de mayor incidencia criminal. Y ahí se pretenden formar coros y orquestas infantiles y juveniles, incorporando a los jóvenes y niños de las localidades, para que entonces tengan una opción distinta y sacarlos del círculo fatal de la pobreza, la exclusión y violencia y criminalidad. Entonces yo creo que también es una acción que ya estamos también iniciando. Ya van a empezar el próximo mes ya la formación de coros, sobre todo en mexicanos, en Soyapango, en Chalatenango, en Santa Tecla, de coros infantiles, que van en esta línea, son los primeros núcleos que estamos ya iniciando para esto. Ahora, pero eso requiere de la participación de otros actores, es decir, un joven que esté en riesgo de caer en una situación de violencia, usted le puede ofrecer que vaya o que participe en una sinfónica y comience a formarse, digamos, como violinista, por decir algo. Ajá. Usted le puede dar esa opción, pero digamos, si él no tiene otras condiciones de vida en términos económicos, de educación, de salud, es bastante difícil, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo están tratando ustedes de integrar este esfuerzo de ustedes con el resto de actores que deben participar? No, por supuesto, aquí tienen que también intervenir las otras secretarías de Estado, la Secretaría de Inclusión, las otras instancias que también intervienen en elevar un poco el nivel de vida de la población. Pero aún así, ¿verdad? Con solo el darle la posibilidad a un joven que su tiempo de ocio y su tiempo libre lo ocupa para hacer actividades electivas, que lo puede ocupar en actividades artísticas, yo creo que ya es un logro. Aunque tal vez no le mejoremos sus condiciones económicas y sociales, ¿verdad? O de vida. Pero ya por lo menos que tenga una opción, que en lugar de estar en la calle delinquiendo, pueda tener una opción de formarse y de ejercitar una actividad cultural, yo creo que ya es muy importante esa cuestión. Vamos a otra pausa. Regreso, hablemos un poco de democratizar el arte, dicen ustedes, y generar el acceso libre a él será nuestra apuesta en el presente quinquenio. ¿Qué es esto de democratizar el arte? Vamos a la pausa comercial y regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, como estamos en un poco de la explicación de los conceptos que creo que son importantes para explicarlos a la sociedad, Héctor, ustedes dicen democratizar el arte, entonces uno se pregunta también, al igual que en el cambio, ¿por qué hacer un cambio? Le preguntaban en los segmentos anteriores, pero ahora me interesa saber qué es esto de democratizar el arte. ¿No está democratizado el arte en este momento y por eso ustedes se plantean ahora esto? Bueno, lo entendemos más en el sentido que explicaba anteriormente, que cada vez la población sobre todo la de menos recursos, tenga cada vez más acceso a la cultura y al arte. Eso significa democratizar el arte, que tenga cada vez más acceso al goce y al disfrute estético y a los bienes culturales, cosa que por su misma situación de exclusión no tiene posibilidad en este momento. Por eso entendemos democratización de la cultura.
Y ya en los ejemplos que le mencionaba antes va en esta línea. O sea, lo que buscamos es eso. Y entonces, claro, tenemos proyectos muy concretos en esta línea. Hoy Perdón, antes de llegar a eso, Sí. pero ¿ustedes no están haciendo un menosprecio a lo que se hizo desde el pasado en materia cultural? No, bueno, lo que pasa, no, menosprecio no, ¿verdad? Ujú. Pero lo que pasa es que se hizo muy poco, Ujú. muy focalizado y muy centrado en la capital y en el centro. Y donde... Y las casas de la cultura, por ejemplo, que son la red más territorializada que tenemos, ¿no? Ujú. Que está por todo el país, que son 168 casas de la cultura, donde podríamos tener más incidencia en las poblaciones más excluidas, pues no funcionaban y no han funcionado. Y lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este caso es revitalizarlas, hacer una reingeniería con ellos y que tengan mayor impacto cultural en sus comunidades, esas casas de la cultura. ¿Cuál es el giro concreto en una casa de la cultura, por ejemplo, en los municipios? Bueno, ahí hay una Es decir, biblioteca. ¿cuál es la diferencia que vemos de cómo está desarrollándose una casa de la cultura hoy con este gobierno a lo que se hacía en el pasado? Ok. Es que prácticamente en los gobiernos pasados pasaban cerradas las casas de la cultura, se activaban nada más en épocas electorales. Y solamente en función de la campaña política. Y el director de la Casa de la Cultura generalmente era un partidario del partido oficial que hacía campaña en la localidad en función de las elecciones. Y los pocos Pero ahí libros, totalmente la actividad cultural no se hacía. y los pocos libros o instrumentos que cerrados. Pues hay cerrados o subutilizados. Eso se está cambiando. Hoy se está dotando cada vez más de más recursos a las casas de la cultura y se les está exigiendo un plan de trabajo permanente con las comunidades y en conjunto con las alcaldías para que tengan mayor incidencia. ¿Y usted da fe que hoy las casas de la cultura no serán instrumentos de propaganda electoral? Yo he dado y yo me he preocupado de que esto no vuelva a suceder nunca más. Ninguna casa de la cultura va a estar en función de ningún partido político. De ninguno. Y es la línea que yo he dado. Y en los casos donde hemos detectado anomalías, hemos hecho cambios. Ujú. Porque no vamos a tolerar eso. Las casas de la cultura deben ser eso, casas de la cultura, y trabajar por elevar el nivel cultural de sus comunidades en estrecha alianza con los ciudadanos de esas comunidades, pero en función de una mejor convivencia social, pero nada más. Y estamos apoyando ese punto, muy importante. Ahora, cuando ustedes hablan también sobre el tema del término de equidad, todo el tema de exclusión, de equidad o inequidad, uno tiende a remitirse cuando escucha estos conceptos a toda la discusión política que se da en algún momento sobre el tema de la distribución de la riqueza, de los ingresos, todo el tema de salarios y demás. Pero en el caso de la cultura, Bueno, pues, ¿cómo entra esto de la inequidad? O sea, ¿cómo se expresa? Es que la inequidad se expresa de muchas formas. La inequidad económica, pero la inequidad económica y social que provoca la inequidad cultural, en el sentido que hemos hablado. Ujú. No todos tienen igual acceso a la cultura y a la educación en función de su posición social y económica. Y eso hay que corregirlo. Y eso provoca exclusión, provoca marginación, y a la larga esos son factores que provocan todos estos conflictos sociales y la conflictividad social que nos está afectando, ¿verdad? ¿Y no se le está, Héctor, no se le está atribuyendo demasiados méritos a todo este tema de la cultura? Pregunto, o sea... Pues yo creo que como se le ha demeritado mucho el papel que podía jugar la cultura en los regímenes anteriores y en los gobiernos pasados, yo creo que por eso hay que recuperar. ¿Usted y cree que la entender cultura que pasó a un tercer plano? En el Totalmente, pasado? O sea, totalmente abandonada. Allá dejada a cargo de una entidad que era un apéndice del Ministerio de Educación, ujú. con pocos recursos, sin mayor incidencia. Y ahora no podemos pensar que es un apéndice de casa presidencial. No, bueno, hoy tiene rango, prácticamente tiene rango de secretaría de la presidencia, igual que otras secretarías de mayor importancia. No es una entidad dentro de un ministerio, Ujú. sino que tiene un rango de secretaría, tiene más recursos y tiene más capacidad y poder para incidir en la sociedad. Y como ya le decía en la entrevista pasada, la idea también, eso va a depender de los recursos y de los momentos políticos, Ujú. de los momentos, que esta Secretaría de Cultura pueda llegar en un momento a ser Ministerio de Cultura. Bien, hablan también de cohesión social, pero bueno, el tema de cohesión en un país tan polarizado, tan dividido, ¿cómo encaja esto y qué es lo que puede hacer? Vamos a la pausa y volvemos.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, plantean ustedes en todo este tema de política cultural, Héctor, la cohesión social como un deber de todos, dicen, pero a veces uno se pregunta, ¿no será que incluso desde arriba, y me refiero en términos de las clases políticas, económicas o sociales de este país, lo que menos se tienen son señales o mensajes claros de cohesión social? Bueno, ya hemos visto esta semana, por ejemplo, todo el conflicto con el caso de los empresarios de buses, o sea, cada quien haciendo lo que le parece por su lado, incluso saltándose las leyes, o sea, entonces, pero cohesión social no es muy pretencioso. Bueno, evidentemente es pretencioso, no se puede alcanzar de una vez y de inmediato, ¿verdad? Pero por lo menos debemos hacer esfuerzos por ir logrando cada vez mayor cohesión social y cada vez aglutinar a los sectores en torno a un proyecto de nación, a un proyecto común, donde cada sector anteponga, ¿verdad?, los intereses nacionales, ¿verdad?, sobre sus intereses particulares. Uh-huh. Y esto vale para todos, ¿verdad? Que de otra manera, pues, ya de por sí hay una crisis económica mundial que ha impactado fuertemente al país, claro, que estaba afectando muchas cosas de la vida social y cotidiana de los salvadoreños. Entonces yo creo que es hora de cambiar de actitud, de dialogar y empezar a reflexionar en torno al país que queremos y que queremos construir, pero en conjunto, aunque cada uno tenga sus propios intereses y sus propias perspectivas, pero yo creo que ese esfuerzo es muy importante. Y en este sentido, el bicentenario, por ejemplo, que inauguró el señor presidente el viernes pasado, queremos que sea un momento, una oportunidad para que todos los sectores del país reflexionemos juntos sobre lo que hemos llegado a hacer en estos 200 años, en qué situación estamos actualmente y qué país queremos para el futuro. Esa es la orientación que queremos darle al Bicentenario. Y por eso hemos concebido al Bicentenario como un instrumento, tal vez no el único, ¿verdad?, pero que puede contribuir a lograr cada vez mayor unidad y mayor cohesión social, y superando todos estos conflictos que hemos estado viendo en las últimas semanas. Pero bueno, ¿y usted ve desde el Ejecutivo políticas claras de cohesión social en términos generales? O sea, yo creo que sí, el gobierno ha instaurado una serie de iniciativas y de instancias que permitan, que quieren buscar esa cohesión y el diálogo. Por más que lo quiera desprestigiar algunos sectores, el Consejo Económico Social es una instancia de cohesión y de diálogo que busca concertaciones. Otra cosa es que algunos sectores, por intereses muy gremiales o partidarios, lo quieran desprestigiar y no le quieran dar el valor que puede tener este Consejo Económico Social. Pero es una instancia y es una oferta que ahí está, donde se pueden lograr acuerdos y se puede llegar a consensos. Entonces yo creo que sí, hay iniciativas. Lo que pasa es que a veces las pasiones políticas, los intereses gremiales y partidarios a veces distorsionan lo que el gobierno y las iniciativas que el gobierno está haciendo para fomentar esta cohesión social. Bueno, me interesa que hablemos del Bicentenario un poco más adelante, Héctor, pero antes de llegar a eso y terminar de aterrizar sobre todo esto de la política cultural que ustedes han diseñado para el quinquenio, todo el tema de financiamiento, ¿cómo hacerlo? ¿De dónde van a obtener financiamiento para impulsar todo lo que están aspirando a hacer? Bueno, este año, por ejemplo, hemos tenido un aumento en el presupuesto, ¿verdad? Llegamos a casi a 16 millones de dólares en el presupuesto de la Secretaría de Cultura. El año pasado era de 14 millones. Antes era de 12 millones. O sea, por lo menos ya tenemos más presupuesto
y eso nos permite hacer más cosas de las que podemos hacer, ¿verdad? Y estamos, yo creo que a medida que mejoren las condiciones del país y que se vaya mejorando toda la situación, yo creo que podemos llegar a tener mayor presupuesto en los próximos años para hacer mayores cosas y más cosas en el campo de la cultura. ¿A cuánto aspira usted en términos presupuestarios para poder desarrollar de manera óptima todos los planes que tienen? Bueno, tal vez no, pero por lo menos 20 millones podríamos tener. ¿Se puede aspirar a eso? Se puede aspirar a eso tal vez en los próximos años, o el próximo 1 o 2 años. Bueno, hacemos otra pausa y regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Héctor, le consultaba sobre el tema de financiamiento porque ustedes hablan, por ejemplo, de crear condiciones o de apoyo a la seguridad social de los artistas y de los gestores culturales. Entonces, claro, eso se requiere de presupuesto, de plata, pues que están hablando ustedes de la creación de una caja mutual. ¿Quiénes se pueden incorporar a una caja mutual? ¿Quiénes son los que van a tener beneficios? ¿Cómo comenzar esa caja mutual? ¿El capital semilla? Exactamente. Todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso le insistí un poco sobre el tema presupuestario. Explíquenos ese punto. Sí, la idea es eso, ¿no? Crear una especie de caja mutual similar a la que tienen, por ejemplo, el sector magisterial. Los abogados también tienen. Y los abogados también, entonces, pero esto que sea aplicable para todo el gremio artístico y cultural del país, ya con las condiciones que se requieran para ello, ¿verdad? Estamos trabajando ahorita en crear el proyecto, ver todos los aspectos legales, todos los aspectos administrativos, y también ya los aspectos financieros para echar adelante esta caja mutual. No va a ser este año posiblemente, sino que posiblemente el otro año. ¿Quiénes podrían ser los principales beneficiarios de esto? Bueno, por lo pronto los empleados, evidentemente, de la Secretaría de Cultura y y también los gremios artísticos, los artistas de esos diferentes ramas, ¿verdad? Los de teatro, los de pintura, ¿verdad? Los escritores, todos los que apliquen. Y claro, todo esto bajo un esquema donde cada uno contribuye con contribuye con una cuota y que después que beneficie a todos. Ahora, hay condición de condición, ¿no? Es decir, los empleados de la Secretaría de Cultura pues tienen otra condición distinta porque tienen seguro social, y pueden tener incluso sus propios seguros, pero en el caso, por ejemplo, estaba pensando en el gremio circense en el país. ¿Cuál es la condición de este gremio? O sea, ¿qué se puede hacer con ellos? Me imagino que este sector es el que podría estar pensando más en los beneficios que puede tener una caja mutual para ellos. Yo creo, exactamente. ¿Pero en qué condición está, por ejemplo, el gremio circense? Bueno, pues también tendría cabida, yo creo hemos tenido muchos contactos con ellos, pláticas con ellos, les hemos tratado de apoyar. Y yo creo que también gremios circense, los grupos de teatro, los grupos de pintores, que también todos tienen sus asociaciones. Hay una mesa cultural también que abarca muchos grupos culturales, artísticos. Y vamos a ver cómo establecemos para que se integren en esta caja mutual y tengan beneficios, por ejemplo, por lo menos tener alguna asistencia médica, apoyos, créditos, préstamos para emergencias, para sus gastos de salud, para gastos funerarios en caso de que tengan fallecimiento de sus parientes. Claro. Todo ese tipo de beneficios estamos buscando. Entonces, ¿Y tienen ustedes una contabilidad o algo, por ejemplo? Insisto en el gremio circense porque me parece que no, es no, como no de lo más patético que tenemos, o sea, que es un gremio que ha estado bastante menospreciado por ahí. Sin los que me han llegado a pedir ayuda se las he dado, del grupo del circo.
payasos y todo este tipo de artistas que me han llegado a buscar ayuda, se las hemos dado. Pero no tengo una contabilidad exactamente de cuántos son los que están en esta situación. Pero eso, tenemos que trabajar más en ello. Pero podemos ver a todo este gremio incorporado a una caja mutual. Yo diría que sí, esa sería la perspectiva, por lo menos a mediano plazo. Ahora, de todo esto, de lo que estamos conversando, al final tampoco se puede pensar de que hay una actitud demasiado paternalista en el tema de cultura. Bueno, no creo que el esquema de la caja mutual sea paternalista, por lo menos se trata de dar alguna ayuda, algún apoyo a este grupo que tradicionalmente también pues, ha sido marginado, pasa condiciones muy difíciles, no tienen el reconocimiento de la sociedad como tienen en otros países, tienen bajos ingresos, y yo creo que por lo menos una actitud del Estado es darles instrumentos para que puedan ellos por lo menos elevar su nivel de vida, ¿no? Y poder producir en condiciones más humanas, ¿verdad? Más dignas de lo que han estado tradicionalmente, ¿verdad? Yo creo que es una labor importante. Ahora, que puedo hacer yo se puede hacer desde la Secretaría de Cultura, ¿no? Ahora, y en términos de quién tutela todo el quehacer cultural en el país, obviamente ustedes tienen son esenciales en tanto de ahí se derivan las políticas de Estado, obviamente. Pero no, ustedes no pretenden hacer un tutelaje general de todo y estar en todas las expresiones culturales y artísticas. No, porque tampoco se trata de estatismo. Exacto, entonces hasta dónde llegan ustedes. Lo que queremos es, bueno, por lo menos apoyar y estimular la creatividad y la producción artística y cultural. Ya la producción artística ya es libre, ¿no? Y ya depende de los actores culturales, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a poder es tratar de darles ciertas ayudas y ciertos estímulos para que estos produzcan. Ustedes entienden perfectamente cuál es el límite que hay, las fronteras. O sea, no es el Estado el que va a hacer, no es el Estado el que va a suplantar a los actores culturales, ni va a suplantar lo que puede hacer la sociedad civil en términos de cultura. Pero sí puede entrar en relación con estos grupos, apoyarlos, estimularlos para que ellos puedan desarrollar en mejores condiciones sus producciones y sus actividades culturales y artísticas. Eso pretendemos. Entonces ahí no vemos una cuestión ni paternalismo, ni una actitud de tutelaje. De tutelaje o estatalismo, ni mucho menos, ¿verdad? No podemos tampoco el Estado matar o querer intervenir en la creatividad y en la producción artística de los actores culturales. Eso no puede ser. Bueno, vamos a otra pausa comercial y volvemos con más. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Héctor, quiero preguntarle sobre un hecho muy particular, obviamente que tiene que ver con todo el trabajo que están haciendo ustedes también, pero que ha sido una denuncia que se conoció la semana pasada y me imagino que usted estará al tanto de esto. El historiador Carlos Caña Dinarte hizo un reclamo público la semana pasada. Él hacía referencia a que en octubre del 2000 una agencia publicitaria le encomendó hacer un regalo navideño en Casa Presidencial y debía hacer algo original, era por ejemplo, la creación de una agenda histórica de El Salvador que abarcara desde 1522 hasta el 2000, con imágenes, textos colocados en algunas páginas, era una edición de lujo y a todo color, decía. La agenda fue entregada, recuerda él, a la antigua Concultura, donde algunos ejemplares incluso fueron vendidos de mano en mano y hasta parece que se perdieron algunos. Pero el punto es
que todo este tema que tiene que ver con derechos patrimoniales de la agenda los posee aún en la agencia de publicidad donde hubo ese tiraje, y los derechos morales, dice él, de la misma son de él, de Carlos Caña Dinarte. Porque Los derechos morales. Los derechos, dice, los derechos morales de la misma son de él, porque son derechos inalienables al sujeto creador. El punto es que hubo una publicación ahí y entiendo que tampoco se le pidió autorización ni mucho menos. ¿Qué fue lo que pasó finalmente en este caso particular? Porque lo conocimos la denuncia pública en Facebook. Pues yo no sé, ¿verdad? Yo no sé a qué se refiere exactamente, ni dónde, ni cómo ocurrió eso que él menciona. Hemos creado una página web del Bicentenario. Evidentemente hay mucha información. Se han puesto secciones de historia, secciones de los personajes de la independencia. Se han consultado y tomado de muchas fuentes. Entonces no sé si se referirá a alguna cosa de ese tipo, ¿verdad? Y toda la publicación que se tiene en la agenda ha sido Pero autorizada. ahí tenemos muchas fuentes. Hemos tomado esta información. Se citan y se han puesto las fuentes de donde se ha tocado esta información. Entonces yo no sé a qué se refiere él. No sé si tendrá algún afán él de tomar notoriedad, ¿verdad? Y querer llamar la atención, para no pasar desapercibido, pero yo lo que entiendo, no se ha hecho ninguna cosa indebida en ese caso. Porque aquí prácticamente de lo que se está hablando es una especie de plagio, pues, de una obra que tiene por todo el tema de propiedad intelectual, derechos de autor. Pero él habla, pero no sé si se referirá, pero si está citada la fuente, y si es una obra pública que no tiene un autor determinado, independientemente de quiénes lo hicieron, no sé de eso, derechos morales, no sé a qué se referirá con eso, ¿verdad? Y si se cita la fuente, yo creo que está legítimamente válido para lo que es la página. ¿Bastaría con eso? Bastaría con eso. Sí, porque aquí está planteando la posibilidad de que incluso de la agencia y él de manera particular también poner una demanda en contra de la Secretaría de Cultura. Bueno, está en tu derecho si tiene pruebas, si se puede probar eso, ¿verdad? Pero yo creo que más bien es afán de notoriedad de Carlos Cañas, que él dice que es investigador histórico, pero yo sé que no tiene ningún título de historiador. Él es un licenciado en letras que después se autodenomina investigador histórico. Pero yo no se tendrá algún afán de notoriedad en estos momentos que pues ha pasado desapercibido en estos últimos años. Pero desde la Secretaría de Cultura no ha habido nada anormal ni irregularidad. Ninguna cosa de irregularidad de ese tipo, que yo tengo entendido. Bueno, perfecto. Platiquemos entonces del tema del Bicentenario. Me decía usted de todo lo que ya tienen planificado hacer, que ya cuentan con 2 decretos ejecutivos. ¿Eso fue lo que se publicó el pasado viernes? Hay un decreto. ¿Qué significa esto en términos de la realización de las actividades? Bueno, hay un decreto legislativo declarando el año 2011 como año bicentenario. Y hay un decreto presidencial, un decreto ejecutivo también ya oficializando desde el Ejecutivo también todas las actividades del Bicentenario para el 2011. Todo esto nos da la base legal para poder nosotros ejecutar y realizar actividades del Bicentenario en todo un programa que hemos estado haciendo para que culmine todo el 5 de noviembre. Con una gran celebración, una gran conmemoración, la queremos que sea muy participativa, que sea en todo el país, y donde podamos entonces aprovechar como decía antes, todo este proceso, toda esta celebración, esta conmemoración, para fomentar cada vez más la cohesión social de los salvadoreños. ¿El Bicentenario da esas posibilidades? Toda esta realización, todos estos eventos. Pues depende cómo se haga también. ¿Cómo logran ustedes que no sean... Y cómo se organice. ¿Cómo logran ustedes que no sean simples o meros actos formales, de imagen, de posicionamiento, si quieren, en los medios, pero no de esencia? ¿Cómo logran hacer eso? Bueno, de ahí la importancia, porque hemos estado haciendo alianzas con varios sectores, con varias instituciones, para que justamente esto no se quede en una cosa meramente formal, sino que tenga verdaderamente impacto. Hemos hecho alianzas sobre todo con el Ministerio de Educación, para que el Ministerio de Educación, a través de en todas las escuelas, en todo el país, se hagan actividades, se hagan concursos, se hagan una serie de cosas que vayan permitiendo cada vez a los estudiantes conocer más su historia, conocer más de su pasado, de su país, fortalecer más su sentido de pertenencia, de identidad, y crear un sentido más de mayor pertenencia y de patriotismo. Entonces es muy importante en ese sentido.
Es decir, no solo están pensando en hacer una revisión de un acontecimiento histórico, ver hacia atrás, sino entonces cómo se plantea la vista hacia el futuro. La idea es no solamente es recordar el pasado, pero no para quedarnos en el pasado, sino que recordar el pasado, pero para poder entender por qué hemos llegado a ser lo que somos, cuáles son nuestros problemas, nuestros principales conflictos y qué debemos hacer para construir un futuro mejor para el país. ¿Esto qué implica entonces? Hacer reflexión, análisis. Entonces implica... ¿Qué van a permear? Implica mucho, por ejemplo, hacer foros, hacer conferencias, hacer investigaciones, publicar libros y hacer otra serie de actividades más allá de las marchas, de los desfiles y de las celebraciones de ese tipo tradicionales, para que realmente ir fomentando, ¿verdad? Ir creando toda una mayor conciencia de lo que somos, de lo que hemos sido, y propiciar un espacio para reflexionar sobre lo que queremos ser. Y ahí vamos a ocupar y hacer muchas cosas y actividades en ese sentido. ¿Y cómo se quiere hacer desde la Secretaría de Cultura, por ejemplo? ¿Cómo cree que debemos ser? Bueno, nosotros habíamos pensado en 130 actividades. Pues no sé si vamos a lograr hacer esas 130 actividades, pero se dividen en actividades culturales y artísticas, publicaciones, infraestructura conmemorativa, y ahí viene todo el tipo, por ejemplo, queremos restaurar completamente todo el campanero de la Iglesia de la Merced, por ejemplo. Queremos hacer... Eso inicia este año, ¿no? Inicia este año. O sea, por ejemplo. Sí, sí. O sea, hay todo un componente de infraestructura conmemorativa. Queremos también hacer más visible y difundir más el patrimonio cultural, que tiene que ver sobre todo con el tema del Bicentenario. Queremos restaurar el Palacio Nacional, por ejemplo, y todo lo que es el centro histórico, que darle una mejor visibilidad, una mejor proyección. Queremos también, aunque no sea propiamente, pero es parte del proceso, hacer visible a las poblaciones que quedaron excluidas de la independencia, como son las poblaciones indígenas, y entonces hacer visible estas culturas de los pueblos originarios, darles sus espacios para que se expresen. O sea, tenemos propiciar reflexiones y conferencias que ahonden sobre las causas de la independencia, de los procesos que se han seguido, y dar elementos para que todo esto nos sirva para, repensar el futuro. Perfecto. Vamos a otra pequeña pausa y regresamos con más de la entrevista en línea. Volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, creo que es interesante saber todo esto, el planteamiento, Héctor, que están haciendo entonces en términos de la conmemoración y todo esto que tiene que ver sobre el Bicentenario, porque me decía usted, esto culmina en noviembre de este año, pero entonces tendrán ustedes prácticamente, ¿qué serían? 9 meses para poder trabajar sobre esto. ¿En los tiempos están ustedes para salir con la gente que se han planteado? Pues yo creo que sí. Ya hemos desde noviembre del año pasado hemos estado planificando todo esto. Ya tenemos el catálogo de actividades, ya tenemos claro el mapa de lo que vamos a hacer. Estamos también ya gestionando un refuerzo presupuestario
para poder llevar adelante todo este programa especial del Bicentenario. Y yo creo que vamos a cumplir en las fechas. Pero lo importante también, aparte de lo que haga la Secretaría de Cultura, es que nosotros, dentro del decreto ejecutivo, la Secretaría de Cultura es la directora ejecutiva del Bicentenario. O sea, es la que coordina y ejecuta todo lo que va a ser el Bicentenario. Y su misión es coordinar todas las acciones del gobierno, del Ejecutivo, pero también de la sociedad civil. O sea que también nosotros estamos tratando de hacer alianzas y hablando con los actores de la sociedad civil, con universidades, con gremios, con empresas privadas, con medios de comunicación, para que también ellos puedan realizar actividades de Bicentenario coordinadamente con el gobierno. Y que todo esto salga adelante como un todo. ¿Y cuándo esperamos ver las primeras actividades? Incluso esperamos también, estamos haciendo también alianzas con alcaldías, para que también las alcaldías se sumen a esta cuestión. Incluso con la alcaldía de San Salvador, estamos abiertos también a trabajar conjuntamente con la alcaldía. No tenemos ningún prejuicio ni nada contra la alcaldía de San Salvador, también en el programa Bicentenario. ¿Qué tipo de actividades entonces comenzaremos a ver y a partir de cuándo? Ya actividades, me refiero a actividades públicas que sean ya visibles. Pues ya a partir de hoy, de marzo, de este mes, ya va a empezar usted va a haber muchas actividades, sobre todo el 24 de marzo, que es un día muy especial, porque el 24 de marzo es el 31 año del asesinato de Monseñor Romero, y también está declarado por Naciones Unidas como el Día Internacional de la Verdad y la Dignidad de las Víctimas. Entonces, eso ya es parte del proceso de celebración del Bicentenario. Porque hay que también ver que el Bicentenario abarca los 200 años y todo lo que o sucesos que han de alguna forma contribuido a construir el país. Y un suceso importante que no se puede destacar, bueno, es el conflicto armado, los acuerdos de paz, ¿verdad? Y todo el rol que jugaron ahí personajes muy importantes, ¿verdad?, que tuvieron incidencia en la vida del país, y en este caso como Monseñor Romero, ¿verdad?, que tuvo un papel muy destacado. ¿Cómo se va a garantizar de que no haya demasiado sesgo ideológico en el manejo ya de los contenidos y que esto sea con un poco de asepsia, digamos, la reflexión sobre todos estos temas? Yo digo que aquí lo importante en las ciencias sociales, sobre todo, bueno, no se puede ser totalmente neutral. Claro. Pero porque ciencias sociales, a diferencia de las ciencias naturales, pues tienen un mayor margen para la ideología y para hacer visiones más opinativas, ¿verdad? Pero aún así tratamos de ser rigurosos, que la investigación social que hagamos, y por ejemplo, desde la Secretaría de Cultura, pues que sea lo más rigurosa posible hecha, con toda la objetividad que sea posible, aunque no necesariamente tenga que ser neutral, que es distinto. Y propiciar una reflexión mucho más objetiva de lo que hemos sido y de lo que queremos ser. ¿Pretenden ustedes hacer una especie de juzgamiento de la historia de estos 200 años? Una especie yo creo que sí, es un juicio crítico. Yo creo que también, yo por eso decía antes, ¿verdad? No celebramos el Bicentenario, conmemoramos el Bicentenario, es distinto. Porque no estamos celebrando todo lo que ha ocurrido, porque han ocurrido muchas tragedias y muchas cosas negativas. No estamos celebrando, estamos conmemorando, rememorando el pasado para aprender de ese pasado, ver qué posibilidades reales nos ha entregado para hoy el presente para construir el futuro. Ese es el punto, pero implica hacer un juicio crítico. Bueno, hacemos la última pausa comercial y volvemos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte.
una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, Héctor, nos quedan prácticamente 3 minutos y medio solo para concluir entonces alrededor de lo que hemos conversado. Bueno, me gustaría escuchar entonces el mensaje final suyo alrededor de todo esto de la política cultural entonces, pero sobre todo también de esto del Bicentenario. ¿Qué es lo que debe quedarle claro entonces a la población de cómo están trabajando ustedes en función de estos temas? Sí, bueno, en primer lugar creo que es importante que la población sepa que por primera vez el gobierno tiene un plan estratégico para la cultura. Dentro de este plan estratégico se contempla la creación, por lo menos hacia 2013-2014, la formación y formulación de una ley nacional de cultura que el país nunca ha tenido. Y ahí es donde va a estar plasmada la política nacional de cultura. Y yo creo que eso es muy importante, es un avance, si se logra esto, un avance cualitativo de lo que nunca se ha hecho antes en el pasado. Es Ley General de Cultura. Ley General de Cultura. ¿Esto qué? Para que abarque los pasos, toda la, y esto para que los pasos que se den en el trabajo cultural no sean pasos aislados. Exactamente, y sin ningún apoyo. O sea, ya establecido como una política de Estado. Una política de Estado. Esa es mi meta, es un compromiso, eso está en el plan estratégico. Ya hemos tenido contactos con los cooperantes para que nos envíen expertos en política cultural, para que formar un taller participativo con todos los sectores del país para formular un anteproyecto de política, un borrador para ser presentado después a la Asamblea Legislativa. Esto es para darle institucionalidad ya. Exactamente. O sea, es decir, que al margen de que llegue un gobierno o un partido político, esto ya se mantenga y no está el vaivén de los caprichos o los intereses de los funcionarios de turno. Pero estamos hablando que esto podría entonces estar listo prácticamente al cierre del quinquenio, entonces no. O antes. Depende cuánto avancemos. Si logramos que este año formular el borrador de anteproyecto, y podemos tal vez en el 2012 presentar ya un proyecto a la Asamblea y empezar el cabildeo con todas las facciones políticas, para que por lo menos, por lo menos 2013 esté la ley. Ese sería el ideal. 30 meses. ¿Y en una ley se podría conservar la estructura como secretaría siempre o toma otro rango? Eso habría que dilucidarlo después. Si se toma la decisión después de convertirse la secretaría en un ministerio. Eso habría que verlo después. Eso va a depender también de condiciones que ya no dependen de mí tampoco. Ahora, hasta ahora, como no hay una ley, entonces cada quien, el gobierno que llega hace los pasos que cree convenientes. Exactamente, y lo que queremos es ya llegar a formular una ley. Creo que es parte del legado que creo que quiero dejar en mi gestión, una política y una ley nacional de cultura, dejar ya en marcha el sistema de coros y orquestas infantiles y juveniles para la línea esta de prevención y creación de una cultura de paz, que hablábamos al principio, ¿verdad? Ese es otro gran legado que quiero dejar. Y el tercero es la reingeniería completa de las casas de la cultura para que realmente tengan incidencia, impacto cultural en todo el país. ¿Está contando con el apoyo del presidente para todo esto? Totalmente. El presidente de la República me ha apoyado en todo lo que se le ha requerido. Y creo que el presidente es el primero en entender la importancia de la cultura. Bueno, se nos agotó el tiempo, Héctor, le quiero agradecer porque ha compartido con nosotros, muy gentil. Muchas gracias, William, por invitarme, aquí estamos. Bueno, perfecto, terminamos la entrevista en línea, nos vemos mañana siempre a la misma hora, www.laprensagráfica.com, donde puede consultar esta entrevista y también puede verla en la noche, a las 9 de la noche, en CCTV Canal 2595 en cable. ¿Y por qué?